Ayer el presidente de la República emitió un decreto ejecutivo en el que dispone que el bloque oficialista de la Asamblea presente un proyecto de reforma constitucional que establezca que todas las operaciones monetarias en Ecuador sean realizadas con dólares de los Estados Unidos. También que se le prohíba al Banco Central emitir otro tipo de moneda o moneda paralela al dólar. Y además, que el Banco Central no otorgue a instituciones públicas créditos. Esto ocurre 2 días después de las siguientes declaraciones en el programa de Ecuavisa Políticamente Correcto. Gobernamos con dolarización. Este país, nunca salimos, la fortalecimos porque entendimos que la dolarización no implica pensar en inglés, no, a la ecuatoriana. Hay que hacer una dolarización que se sujete a las necesidades productivas que tenemos ¿Ecuadólares, nosotros. entonces? Nosotros. Estás hablando de hacer la dolarización a la ecuatoriana, es decir, los ecuadólares, que precisamente, según la versión del propio Andrés Arauz, que él sí creo que es una persona que está autorizada para hablar de materia económica en el gobierno de Rafael Correa y ahora en el gobierno de Luisa. Estamos hablando entonces de que van a insistir en los ecuadólares. A la ecuatoriana los dólares, no, los dólares son uno. Y esos dólares los emiten los Estados Unidos de América y nosotros los compramos. Tan brutal en este país. Hoy nos acompaña el economista Alberto Dajic, director del Centro de Estudios Económicos para el Desarrollo de la UES, ex vicepresidente de la República, y con él vamos a analizar las implicaciones de una dolarización a la ecuatoriana. Economista, buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, Lenin, y un saludo a toda esta gran audiencia de Contacto Directo. Gracias, economista, por acompañarnos. Esto que acabamos de escuchar es, como ha dicho la candidata presidencial Luisa González, una posición personal de una legisladora que no maneja bien el tema. ¿O se trata de una postura de la organización política sobre lo que viene pensando, escribiendo y disertando desde hace buen tiempo? Me remito a los hechos, Lenin. En el año 2009, el gobierno le debía menos de 400 millones de dólares al Banco Central. Para el año 2017, había incrementado esa deuda a más de 8.000 millones de dólares. ¿Por qué? Porque el gobierno le entregó al Banco Central unos papelitos inservibles que eran bonos del Estado. Y a cambio de esos bonos, el Banco Central le acreditó a la cuenta única del Tesoro dólares. Explíqueme cómo lo que solo puede hacer el Federal Reserve de los Estados Unidos, que es emitir dólares, lo hizo el Banco Central del Ecuador. Es decir, el Banco Central fue un estafador porque emitió una moneda que no puede emitir a cambio de unos papelitos inservibles. Esa es la dolarización ecuatoriana. Cuando la gente dice que usaron la reserva, no, eso no es así. Emitieron dólares y como esa emisión... ¿Cómo los emitieron? Como hace un banco central con capacidad de emitir. Si usted en Colombia es un banco privado y necesita liquidez, porque cuando hay moneda propia el Banco Central puede actuar como un prestamista de última instancia, toma su cartera, le entrega la cartera al Banco Central, le dice, le doy esto en garantía porque tengo un problema de liquidez, y el Banco de la República le acredita en la cuenta, igual que hace un banco privado cuando usted hace un... le acredita que es emitir dinero, le acredita en la cuenta el valor del préstamo. Es decir, el Banco Central del Ecuador hizo lo que solo puede hacer un banco central con moneda propia. Economista, es tiempo de ir a una cadena ordenada por la Secretaría General de Comunicación, pero luego de ella seguimos abordando el tema. Continuamos con el economista Alberto Dajic, revisando estas declaraciones que hablan de una dolarización al ecuatoriano. Usted decía antes de la cadena, economista, que esto ya pasó en el país. Ahora, ¿cuáles son las consecuencias de ese ejercicio? Porque alguien podría decir, ok, supongamos que la teoría del economista Alberto Dajic es absolutamente válida. Bueno, se emitieron dólares y no se cayó la dolarización. A ver, ¿qué sucedió pocos años después?
nos quedamos sin divisas porque al aumentar irresponsablemente la cantidad de dinero con un dinero ficticio, aumentaron las importaciones, subió la inflación, perdimos competitividad y el país se quedó sin divisas y vinieron las salvaguardas y la recesión del año 2016. Entonces, sí hay consecuencias de esto. ¿Por qué cree usted, economista, que le cuesta tanto al correísmo salir a decir que ellos no harán emisiones inorgánicas sin respaldo, a través de mecanismos electrónicos, ni de ningún otro tipo? Si tanto dicen que creen en la dolarización, no debería ser muy difícil manifestarse en ese sentido. Yo creo que aquí hay un problema de fondo en el país. ¿Cuál es? Lenin. El Ecuador ha transformado la dolarización en un objetivo nacional y eso es absurdo. Los objetivos nacionales no son tal o cual modelo cambiario. Los objetivos nacionales no son tal o cual modelo monetario. El objetivo de un país o los objetivos de un país son crecer. Crecer con empleo, con buen empleo, con equidad, es decir, con buena distribución del ingreso, sin inflación y con sostenibilidad en el largo plazo. Esos son los objetivos. Pero en un país donde no hay crecimiento, no hay empleo, no hay dignidad y tampoco hay sostenibilidad, resulta que el dólar es lo único que a la sociedad sí le da certezas. ¿Qué certeza le ha dado? Bueno, ¿cuál? Si no hay crecimiento. La de la no devaluación. ¿Y qué saca usted con que no haya devaluación? Que le siga... Si hay pobreza, si no hay crecimiento, países que tienen tipo de cambio como Chile, como Uruguay o como Costa Rica, que en cierto momento han depreciado su moneda, han crecido muchísimo más que el Ecuador. Repito, este es el problema. Se ha hecho una diosa a la dolarización mientras se cae la seguridad social. Mientras la legislación laboral y la política salarial destruyen el empleo y pulverizan el ingreso del sector informal, con el cual la economía se desquita al subirse el salario formal en forma irresponsable. ¿Se equivoca la gente o se equivoca la clase política entonces al poner en primer lugar, en primer orden a la dolarización? Obviamente que la clase política y también una sociedad que no analiza en profundidad las cosas. Ayer en Panamá no se firmó un decreto para que el dólar sea la moneda. Ellos ya lo saben. ¿Sabe qué se firmó? Un decreto para la reforma de la seguridad social. Eso es lo que se firmó. Y aquí, el año 26, no va a haber plata para pagar pensiones. El año 20 se hizo el estudio que demostraba la gravísima situación de la seguridad social en su fondo de pensiones. 5 años, no ha pasado nada. Vino luego un estudio hecho por una comisión, tampoco se lo discute. El problema de una legislación laboral que es la más punitiva de toda Latinoamérica, tampoco se la reforma. El problema de tasas de interés. ¿Cómo puede haber una dolarización con tasa de interés controlada y con un impuesto de salida de divisas? Eso es una ridiculez, eso no se discute. A propósito de decretos y de cambios normativos, el correísmo señala que ellos propusieron que se declare el dólar como moneda oficial y que la bancada de gobierno fue la que no quiso. Esa declaratoria, ese reconocimiento, si se hubiera llegado a dar, ¿cambiaba algo? Pero usted ha escuchado que dicen que van a usar la reserva, que también es un error, porque la reserva no es que se usa. Cuando el gobierno le entrega bonos al Banco Central, bonos basura, no es que el Banco Central a cambio de los bonos trae la plata que tiene depositada en el exterior para entregársela al gobierno. No, le acredita contablemente dólares ficticios que después pulverizan la reserva. Pero si eso dicen que van a hacer, porque ellos dicen que van a usar la reserva para reactivar la economía, ¿de qué diablo sirve de que en la Constitución esté? Eso es lo mismo que usted me diga que en la Constitución hay que poner que el cuerpo de la mujer es sacrosanto, pero que debe desaparecer del Código Penal el delito de violación.
Por favor, no me haga reír. Ahora, ese es el planteamiento desde una orilla. Desde la otra, tenemos el decreto presidencial que se emitió ayer, donde se ordena la elaboración de una reforma constitucional. ¿Esa reforma qué garantiza? ¿Esa también cambia algo? El problema no está en la Constitución respecto a un sistema monetario. Si este país no puede pagar pensiones, si el Estado, que tiene atrasos de más de 4.000 millones de dólares, que le ha sacado a las empresas y entidades del Estado más de 3.000 millones en convenios de liquidez, que tiene CETES que a fin de año deberían estar en cero y siempre tienen un saldo de más de 2.000 millones de dólares. Y que tiene que pagar entre amortizaciones e intereses de deuda casi 10.000 millones de dólares este año. Y que tiene un servicio de la deuda mayor que el gasto de educación y salud, que tiene subsidios irresponsables que benefician a las clases altas y al contrabando. ¿Qué sirve? ¿De qué sirve discutir sobre la dolarización cuando hay una sociedad que va a explotar social, económica y políticamente por tanta irresponsabilidad? Esas otras sí son las amenazas a la dolarización. Esas son, pues, mi querido Lenin. ¿Qué va a hacer el que no haya una ley? ¿Qué va a hacer el país si la seguridad social no puede pagar pensiones? ¿Va a dar algún papelito, un patacón? ¿Qué van a hacer si siguen los atrasos? En los últimos 10 años, la deuda ecuatoriana subió en más de 50.000 millones de dólares. El 84%, óigame esto, de ese incremento de la deuda, ¿sabe a dónde fue? Al subsidio de los combustibles. Y aquí hablamos de la dolarización. Por favor, empecemos a tener 2 dedos de cerebro y entender que las distorsiones estructurales, los pecados capitales de la economía ecuatoriana son un riesgo que va más allá de la dolarización, son un riesgo sobre la paz y la estabilidad misma de la sociedad ecuatoriana. Y de eso no se habla, de eso no se discute, porque no es político. ¿Hasta dónde podemos llegar con una irresponsabilidad colectiva de este tamaño? Ahora, desde la parte técnica, economista, hay voces, y usted las ha escuchado, que señalan que el riesgo de salir de la dolarización o de que se caiga o de que se pueda afectar la dolarización va a subsistir, entre otras cosas, mientras exista un banco central, que según esos mismos criterios no sería necesario otra discusión estéril. No pasa nada. Pero más allá de si nada afecta tiene que ver. Lo estructural, no importa. Nada tiene que ver, y le doy un ejemplo simple. Panamá no tiene banco central. Viene un presidente del socialismo siglo XXI, ¿y dónde tienen los bancos panameños su liquidez? ¡Qué maravilla! Afuera. Aquí la tenían afuera y obligaron a traerla al Banco Central, ¿verdad? Los que ahora quieren poner en la Constitución que hay que salvar la dolarización. Hicieron que el dinero que estaba seguro en el exterior venga acá. Y el Banco Central lo volvió a poner en el exterior. Ya no los bancos privados, hicieron lo mismo. Pero bueno, vamos a suponer que en Panamá sube un presidente del socialismo siglo XXI y dice: la plata que los bancos tienen afuera me la ponen ahora en el Banco Nacional, que es del Estado. Ya, se acabó. No es cuestión de que haya o no haya Banco Central. Hong Kong, que tiene una caja de conversión, tiene un banco central tan capitalizado que en la crisis asiática fue el único país que no se cayó porque el Banco Central tenía tal cantidad de liquidez propia que apuntaló al mercado de capitales. No se trata de que si hay o no hay Banco Central, se trata de qué mentalidad tiene un país. Panamá ha tenido, señor, 5 superintendentes de bancos en 50 años, porque ellos sí tienen a su sistema financiero y a su dolarización bien administrada. Aquí hemos tenido 5 en 5 años. Esa es la gran diferencia. Economista, entonces, más allá de si hay o no Banco Central, más allá de si se reforma o no la Constitución, si se pone al dólar como moneda oficial o si se impide por norma que el Central entregue créditos a instituciones públicas, usted señala que por razones estructurales la dolarización está en riesgo en el Ecuador. Mire Zimbabue.
Mire lo que pasó en Zimbabue, por los problemas de déficit fiscal, desorden. Es un caos. Estaba dolarizado, salió, ahora la gente dice yo estoy en el dólar, pero no hay dólares. Usted sí, la gente quiere estar en el dólar, pero no hay dólares para mandar afuera, hay límites, hay cuotas, hay cupos. No funciona el país. Entonces, tenemos que entender que la dolarización no es un fin en sí mismo, Lenin. No es un objetivo en sí mismo, es un medio. Los objetivos de crecer, dar empleo, no tener inflación, tener equidad, tener sostenibilidad, no se consiguen porque usted esté o no esté dolarizado. Los países que mejor están en Latinoamérica en los últimos años, Chile, Uruguay y Panamá, uno está dolarizado, dos no. ¿Y quiénes son los que menos han crecido? El Ecuador y El Salvador. No porque están dolarizados, sino porque no han hecho bien las cosas. Porque Irlanda, que tuvo una tremenda crisis, al igual que Grecia en el año 2010, Irlanda, que está en el euro, como Grecia, recibió 80.000 y algo más de millones de euros. Y hoy, 13 años después, es el país con el segundo ingreso per cápita más alto que Europa, más alto que Suiza. Y Grecia no ha logrado superar su ingreso per cápita de hace 10 años. ¿Es por el euro? No, es porque Grecia no hizo lo que tenía que hacer, le mintió al mundo, jugó con sus finanzas, engañó, es un desastre. Irlanda hizo la tarea y mire dónde está. No se trata de si estoy dolarizado o si tengo el euro. Se trata de que los gobiernos y los países tienen que hacer la tarea y eso exige responsabilidad y enfrentar los problemas y no evadirlos. Alberto Dajic, director del Centro de Estudios Económicos para el Desarrollo de la UES, ex vicepresidente de la República, economista, gracias por acompañarnos hoy aquí en Contacto Directo. Gracias, Lenin.